Agua, fuente de vida que baja de las nubes a las montañas, se desliza por los ríos hasta llegar al mar, o en muchos casos brota de las entrañas de la tierra como en Hoyo Claro, aquí en Punta Cana, República Dominicana. Cuidémosla, preservémosla, porque sin ella no somos nada. Hola, 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 ya vamos saliendo con esta una de las bellezas naturales de Punta Cana, Hoyo Claro. Según nos dicen y según nos cuentan, no es tan visitado como Hoyo Azul por turistas internacionales, es un poquito más local, pero dicen que tiene el agua más cristalina de República Dominicana, así que vamos a averiguarlo hoy. Sí, este es el primer video que ves de nosotros somos Génesis y Mateo de 1100 millas y te compartimos información valiosa para tu viaje. La guagua donde nosotros veníamos o la van donde nosotros veníamos no logró pasar, así que nos dejó aquí en la carreterita ya que llega al sitio. Vamos a ver qué tal, el caminito se ve bastante fácil, yo ando en chancleta, así que ya les contaremos. Si te gustan los manantiales, cenotes, ojos de agua o ecoturismo, te invitamos a quedarte hasta el final de este video. Bueno, y para llegar a Hoyo Claro tienes 4 opciones. La primera es rentar una agencia privada, como nosotros hicimos, que salió aproximadamente entre $80, pero puede variar dependiendo del grupo. Nos recogen al hotel. 2, puedes, ¿verdad?, venir en transporte público. 3, hay tours, pero no son muy comunes, por lo cual aquí vienen más personas locales. 4, puede ser rentar un auto que varía de entre los $50 a los $100 dependiendo el carro que elijas para rentar. Como Génesis lo dijo, nosotros nos vinimos en una empresa de transporte que contratamos por $80 y nos recogieron directamente en el hotel, en el Hard Rock Hotel y Casino Punta Cana, que es donde nos estamos quedando, y te invitamos a ver el review completo de este hotel. Si estás considerando quedarte en un all inclusive aquí en Punta Cana, lo tengas en cuenta, te lo vamos a compartir aquí arribita y también en la descripción de este video. Al llegar a este sitio, es muy importante, les vamos a dar el link en la descripción de Google Maps, porque es un poquito complejo de llegar, por eso quizá tanto turista no viene. Sin embargo, tienes que coger sobre la autopista Coral, o sea la número 3 que le sale en Google Maps. Ahí va a haber una pequeña entrada, los que vienen en carro rentado o el mismo transporte, por ejemplo el transporte que nosotros contratamos tampoco había venido aquí, porque como les digo es un sitio más para locales, pero hay unas cintas azules sobre la carretera, por ahí se tiene que meter uno, o si el transporte lo va a dejar sobre la autopista Coral, que es ahí donde nos va a recoger hoy, porque lastimosamente no puedo pasar hasta acá, hasta el sitio. Hay que venir en carros o autos o guagua, como le digan. Sí, 4x4 recomendable. Recomendado una camioneta alta, porque aquí un auto de renta no va a subir. Eso es súper importante. Y ahí siguen derecho, el camino está muy fácil. Bueno, y este enlace de Google Maps lo conseguimos por ver a Bichardo. Bichardo me corrige si lo dije mal. Pues gracias a ella, ¿verdad?, pudimos ver el pin exacto de Hoyo Claro. Así que muchas gracias. Esta verja, como le dicen ustedes en Puerto Rico, Sí. está cerca, nos demoramos como 20 minutos, porque realmente el transporte nos adelantó un poquito, pero yo creo que desde la carretera son aproximadamente 30 minutos. como 30 minutos, sí, más o menos, caminando. Bien rico, se conecta con la naturaleza demasiado desde Pero esto se la nota que entrada. estuvo debajo del mar, porque todas las cosas que hay.
pueden ver, el agua es turquesa, está espectacular, no se escucha ruido de nada. A veces pasan algunos aviones, pero eso no es nada, se escucha toda la naturaleza, de verdad que es una conexión. ¿Cómo vas, baby? Brutal. No se ve muy profundo, pero realmente lo es. Ahí, esta zona es la más profunda. Ya salimos de Río Claro, ya estamos aquí en la carretera esperando por nuestro transporte. De verdad que de esos sitios donde tú vas y no te quieres ir, yo me quería quedar, pero realmente tenemos varias cosas más que hacer. Te invitamos a ver el video review del Hard Rock Hotel y Casino aquí en Punta Cana también, al igual que nuestra experiencia en los Boogies, que es uno de los tours más populares aquí, y próximamente vamos a hacer el review completo de los nuevos restaurantes que tiene el Hard Rock, así que los invitamos a ¿qué? A suscribirse a nuestro canal para que te enteres de todas nuestras experiencias, conozcas un poquito más sobre Colombia, Puerto Rico y el mundo. Y dentro de las recomendaciones que le vamos a dejar saber de aquí es que pueden venir en chancleta, si van a venir caminando está bastante bien. La entrada nos costó $5 cada uno. $5 cada uno, en pesos dominicanos son 400 pesos los dos, o sea 200 y 200. A disfrutar se ha dicho. Y a disfrutar se ha dicho, de verdad que es bueno, no hay no hay refrigerio, no hay lugar donde puedas adquirir algún alimento. Sí puedes conseguir agua o cervezas, pero en cuestión de comida no hay nada. Así es, y no, de verdad que es espectacular el agua, un agua turquesa que yo no sé de dónde sale ese color, de verdad, si alguien sabe que lo ponga en los comentarios. Al igual que tiene unas cuevas por debajo, según nos dice una persona local que lleva más de 40 años viniendo a este hoyo. Tienen algunas cuevas que se puede ir con oxígeno y todo por debajo mismo de esto. Y hay unos pececitos que nos están dando una terapia, imagínate, terapias que en California se paga $100, $200 por ellas, aquí totalmente gratis, unos pececitos que te comen la piel muerta de tus pies y está bien chévere, de verdad que sí. Bueno, y lo que me gusta de las empresas de transporte de aquí, de la mayoría, es que todas tienen wifi, así que siempre vas a estar comunicado. Cualquier empresa te puede traer, de verdad que hay muchas, solamente es que llames, como no hay paquetes, no hay tours, solamente es que llames y expliques dónde quieres que te dejen, porque realmente no es que haya un tour programado. Y la última parada nos incluía también una parada en souvenirs, que vamos para comprar cositas para llevar. Bueno, y si te gustó este video, recuerda darle like para que pueda llegar a muchas más personas que también les pueda interesar este increíble sitio ecoturístico aquí en Punta Cana. Aquí ya vamos de camino del hotel y mira cómo es el mundo pequeño por aquí. Un paisano, ¿de dónde? Medellín, mijo. De Medellín. Así es el mundo tan pequeño. Nada. ¿Cómo decimos, mi amor? ¿Cómo? Nos vemos en algún destino del mundo. Nos vemos en algún